Desde la capital de la uva y la cebada de la región cuyana, en los estudios audiovisuales y desarrolladores Paravanos Productora, llega a sus emisoras, computadoras y celulares el programa de entrevistas que revolucionó a los sitios de podcast y a las redes sociales. Entrevistas epistemológicas. Un show con risas y lágrimas, historias de vida y conocimientos interdisciplinarios orientados al desarrollo del conocimiento científico. Con el conductor del siglo, el histriónico e improvisado Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. ¡Salud, gente! ¡Qué maravillas epistémicas y qué maravillas científicas nos están esperando esta noche! Con un invitado de lujo, con los gatos durmiendo sobre los papeles de preguntas y esta noche bebiendo cerveza Action producida en Rawson. Si sos de la Patagonia Argentina, esta cerveza es la que debes tomar para que puedas hacer ciencia y filosofía. Está como para ganarse un financiamiento internacional de 5 años. ¡Mua! Pero primero, un aplauso a nuestro maestro de banda, el Rulo Dux Maxwell y su banda Adecuado a los Medios. Vamos, Dux, muestra lo que sabes. Bienvenidos a este serial de entrevistas que yo, Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, les trae con un micrófono en una mano, la cerveza en otra. Hay muchas chances de que las preguntas no nos lleven a ningún lado. Antes de presentar al invitado de la noche, permítanme explicarles de qué va todo esto. Hemos creado con un equipo colaborativo ilustrísimo, Philip Kitchen y Mario Bunge, un grupo de 20 preguntas epistemológicas o filosóficas, si así lo quieren, divididas en 2 secciones. Por un lado, el trabajo cotidiano del entrevistado y, por otro lado, sus ideas generales sobre su disciplina o su ciencia. Las preguntas son simplemente motivadoras para charlar o escuchar lo que hacen aquellos que se dedican a la ciencia. Aquí, ciencia es tomado como algo amplio, sean científicos naturales, científicos sociales o científicos humanistas. Todos tienen cabida en la casa del epistemólogo ebrio. Los entrevistados son libres de contestar las preguntas que quieran. Por ello, algunos respondieron todo, otros un 50% y otros nos colgaron el teléfono en nuestras narices y hasta nos bloquearon en las redes sociales. No hay problema, los filósofos estamos acostumbrados a los malos tragos. Salud, action por ello. El fin de estas entrevistas es uno y solo uno: abandonar el intento del epistemólogo tradicional por decirle al científico qué es y cómo debe hacer ciencia, adoptar una posición más humilde, ver qué hace el científico cuando dice que hace ciencia, interpretar lo que dice, interpretar lo que piensa en relación a lo que en verdad está haciendo. Como verán, esto seguramente nos traerá varias sorpresas, desde contradicciones e incoherencias hasta astucias y perspicacias. Así, sin más, comencemos con las entrevistas epistemológicas. Vamos, Doug Bowell, trae tu banda, Adecuado a los Medios, y danos la cortina de inicio. ¡Brío! ¡Brío! Salud, colegas. En este encuentro nos acompaña el gran biomédico e investigador Amado Quintal. No voy a demorarlos mucho con mis análisis profundos porque la charla ha sido larga e interesante, fructífera, y por suerte Amado ofrece una reflexión propia de sus propias propias. Una reflexión de sus prácticas de una manera bastante clara, honesta. Hace un ejercicio de franqueza que siempre es loable en aquellos que se dedican a hacer ciencia. Pero podemos mencionar unas cosas que me parecen interesantes rescatar. Por ejemplo, habla de la importancia del diálogo con el otro para aclarar las ideas, hablar para saber cómo uno entiende, cómo uno razona, cómo uno puede definir o precisar sus ideas, hablar para poder encontrar otras formas de
resolver nuestras problemáticas y ver si nosotros, como consideramos al mundo, nuestras prácticas o las hipótesis que tenemos sobre las prácticas o el mundo son claramente útiles, funcionales o tienen algún sustento, si de alguna manera ese razonamiento se conecta con lo que queremos decir. Va a ver si aquello que lo cuento puede ser transparente. Muchas veces creemos tener una buena idea hasta que sale de nuestras bocas y, oh sorpresa, es una pésima idea, y en las ciencias eso es relevante. Otro elemento curioso es que en la forma en que Amado refiere a las prácticas y a las comunidades científicas hace recordar mucho al lenguaje y al tipo de referencia kuhniana, ¿no? Habla de los términos de paradigmas y de la ciencia que se está estableciendo como normal o la ciencia que se debe hacer. Habla de la manera en cómo tradicionalmente se trabaja y cómo institucionalmente se espera. Tienes que producir paper para vivir. Pero no creo que su forma de pensar la práctica de la ciencia, y esta es una humilde opinión, sea kuhniana de pura cepa. Quizás sea más propia de Lakatos por el hecho de pensar en programas de investigación, formas de ir cambiando, la posibilidad de que un científico pueda estar en más de una manera de entender al mundo, la preocupación sobre que el hacer ciencia también es un trabajo científico que tiene conocimientos e intereses, que lo cual recuerda también al pensamiento de Habermas o la escuela de Frankfurt, ¿no? El conocimiento siempre tiene intereses para llegar a fin de mes, intereses personales, intereses de la sociedad a la que uno pertenece, intereses. Y eso lleva también a la cuestión de que uno, por más que no le guste o por más que pueda criticar y quiera generar cambios, siempre su trabajo tiene un elemento mercantil e industrialista. Es decir, nosotros, dice Amador, tenemos que producir escritos para poder estar en la lógica. Esta preocupación de producir del recurso está constantemente en Amador porque claramente muestra su vena como investigador, que tiene que encontrarse el día a día para resolver no solamente aquello que le apasiona en términos científicos o en términos epistemológicos, sino también lo que institucional y burocráticamente se le aparece. Papeles que hay que llenar, formularios que se deben completar, recursos humanos que se tienen que producir, siempre en unos términos demasiado fríos e indiferentes a lo que es la propia vida. Finalmente, Amador, en su manera de expresarnos, nos muestra que la preocupación que tenemos que tener es ser responsables y profesionales en la actividad que hagamos, cualquiera esta sea, que él aclara mucho eso, que uno no tiene que hacer una actividad que no quiere hacer. Si no es para vos, pues déjalo, no hay ningún problema, tienes que hacer lo que va con tu vida, va con tu forma de ver al mundo, y esa conciencia en un científico siempre se agradece, porque muchas veces nos encontramos con otros pensadores científicos que desdeñan otras prácticas de producción de conocimiento, como la filosofía, o sorpresa, por no tener ese rigor o ese prestigio que tiene la ciencia. Así que, sin más, lo dejamos con Amador, que nos cuente en sus propias palabras qué hace, cómo lo hace y qué piensa de eso. Bueno, lo primero es, bueno, si te querés presentar, para los que no te conozcan, si querés quizás promocionar algo que estás haciendo, quizás publicaste algo y lo querés que la gente lo lea. Dale, bueno, mi nombre es Amado Quintar, soy médico de profesión, título de grado, soy investigador adjunto de CONICET y soy director de una línea de investigación que estamos trabajando con distintos mecanismos y targets moleculares de hiperplasia prostática benigna, o sea, para tratar de ver esos mecanismos de por qué la próstata crece en forma inadecuada. Entonces, dirijo becarios, tengo 3 becarios en esa línea, y aparte también tenemos otra línea que tiene que ver más con inflamación y neutrófilo en general, y ahí también estoy dirigiendo otro becario más, así que eso es un poco mi grupo de trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba. También una unidad ejecutora con CONICET que se llama INICSA, que también es de doble dependencia con la UNC. Buenísimo, genial. Bueno, entonces arrancamos con las preguntas, ¿te parece? La primera es, bueno, ¿cómo definirías la disciplina en la que te has formado? Si vos tuvieses que definirla, ¿qué definición le darías?
Bueno, particularmente la medicina como disciplina científica, bueno, me parece que tiene ya en el mismo, en el concepto clásico, definición clásica de medicina, es que es ciencia y arte. O sea, tiene una cuestión de arte que se aleja un poco de las disciplinas científicas, al menos en la definición. No sé si muchos médicos después cuando nos recibimos vamos a ser cientificistas, pero bueno, tiene bastante de arte. Pero bueno, en mi caso particular también me formé más en biología celular porque bueno, mi etapa, digamos, de becario doctoral y postdoctoral y actualmente como investigador, me considero más un biólogo celular que un médico. Ya mi formación de grado no impactó más que en la selección del tema. Y en ese sentido, sí, la biología celular, si tuviese que definirla, me parece que es una de las que forma, por lo menos tienen estas ambiciones de formar teorías, y que mucho de todo el conocimiento en las biomédicas se basan en esa disciplina de la biología celular y molecular. Buenísimo. Así, contundente. Se ve que es mi visión. No digo que se ve que lo has reflexionado un poco, o sea que has hecho como un trabajo introspectivo. Sí, de hecho, bueno, uno viste que se va como autoanalizando en Claro. eso, decir cómo terminé en esto, por qué me sigue gustando, hago la residencia y me sigo siendo médico y seguiría siendo investigador. Me parece que en eso está la medicina, por lo menos, vuelvo a lo mismo. Estos son análisis como microanálisis de lugares donde me muevo yo, tampoco Claro. es que hice nada de eso, pero me parece que la medicina está como muy profesionalizada en eso. No sé si la parte científica pasa necesariamente por eso. Me parece que el tema de la pandemia, puntualmente el COVID y demás, ha denudado esas cuestiones. Fíjate, la gente que habla en la televisión no son científicos en general, y los médicos que hablan tampoco lo son. Entonces, decir, bueno, algo está pasando. Entonces, volviendo a decir cómo se construye el conocimiento ese que genera las vacunas, que llega o con impacto social real, no necesariamente viene de la medicina, digamos, y es como una autocrítica a mí mismo, digamos, porque bueno, yo estoy en la facultad de medicina, ¿no? Como docente también, la responsabilidad de nosotros de transmitir eso. Pero bueno, volviendo un poco a esto que te decía de cómo separar esas disciplinas, leyendo por ahí los cánones teóricos de dónde vino eso, de dónde vino no sé qué, la apoptosis como concepto de muerte celular que se usa por ahí para terapias de cáncer, o para como formas de Alzheimer, o que el Parkinson tiene que ver con esa muerte celular. ¿De dónde vino? Eso no vino necesariamente de la medicina, sino un concepto puramente de la biología celular, y que el hombre, digamos, se lo analiza al ser humano como unidad mínima biológica, y que es la célula. Claro. Y eso está de algún modo como que es patrimonio único de la biología celular. O sea, está como monopolizado ese conocimiento por la biología celular, y que tiene mucho peso aún hoy en día. Las publicaciones científicas, las revistas de mayor prestigio siguen siendo las de biología celular y molecular. Y ahí es donde se arma todo, digamos, todos los conceptos salen de ahí. Me parece que las otras disciplinas se nutren, pero me parece que la fuente sigue siendo esa. Ni siquiera la genética, que bueno, yo por ahí hago también esos estudios de trayectorias históricas de cómo ha ido avanzando, cambiando algunos paradigmas, por siguiendo a Kuhn. La genética tuvo así como, wow, un gran peso, pero ni siquiera a la genética le llegó. A ver, como que la genética tiene mucha más publicidad, puede ser, porque bueno, vos hablas de mutación, hablas de eso, bueno, genética, pero si vas al conocimiento per se como generadores de teorías fuertes, sigue siendo la biología celular. Claro. No hay caso. Entonces, como que yo me afirmo ahí y decir, bueno, sí, me meto en la célula y eso lo trato de extrapolar. Y ahí, personalmente, creo que la medicina se ha quedado muy lejos, muy lejos. Y por eso considero que biología celular y molecular sigue siendo esa como gran disciplina científica, madre de la generación de conocimiento, madre del conocimiento científico, que las otras disciplinas las toman, digamos, todas las otras biomédicas, estoy hablando del área biomédica, Sí, del las área. toman. Exactamente, sí, de hecho está ese término biomédico como para englobar a todo eso que tiene que ver con la medicina por un lado, pero todas las otras biológicas que lo acompañan.
y cada uno ha ido sacando como lo que les sirve con cierto interés. O sea, la farmacología saca unas cosas, pero la que genera en sí el conocimiento, por lo menos de la perspectiva científica, no sé, esa como más clásica, más positivista, todo lo que quieras, pero sigue siendo de ese modo, me parece, ha sido la biología celular. Por eso como que me paro de ese lado y decir, sí, yo lo que hago como investigador básico, justo en líneas básicas, digamos, de generar conocimiento, son de biología celular. Después lo pueden disfrazar, ¿viste? Cuando escribís un proyecto, decir, no, esto tiene impacto médico porque trabajo con una patología. Pero no, estás describiendo mecanismos moleculares y esos mecanismos tienen que ver con absolutamente otra cosa. Oh, buenísimo, quedó clarísimo. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué hábitos de trabajo obtuviste, si es que tuviste alguno, cuando te estuviste formando? O sea, que cuando vos te formaste quizás has aprendido ciertos hábitos que seguís aplicando hoy en día. ¿Tenés alguno de esos? ¿Algunos hábitos en tu formación que decís, bueno, lo que aprendí aquí lo sigo aplicando, lo sigo utilizando? ¿O hay un abandono? Bueno, eso es como muy personal en el sentido que, vuelvo a lo mismo, en ese análisis introspectivo de analizarse uno mismo, he tenido etapas. Bien. Digamos, como que he ido cambiando los hábitos completamente y después retomo algunos otros, digamos, de hábitos desde, no sé, estudiar más de noche. Y aparte lo que me decís es etapa formativa. Yo considero aún en etapa formativa en el sentido que, bueno, está bien, la tesis habrá sido una cosa, en el postdoc otra, que han sido todas formativas. Después como investigador sigue siendo formativa en otras cuestiones. Pero me parece que, ninguna es como que haya aprendido específicamente en esa área, no sé, en el momento de la tesis, o sea, ponerlo como becario doctoral, sí, y que lo haya arrastrado, no, han ido cambiando, han ido mutando y después las tomo y las resignifico, digamos, desde hábito, como decirte, no, bueno, estudio más la noche, laburo más la noche en la compu, hay cuestiones de laboratorio que implican ir a ciertos horarios, entonces sí, bueno, no es como por ahí otras áreas que decir, no, bueno, todo lo mío es todo de computadora, entonces yo decido cuándo hacerlo. El laboratorio no es tan así, digamos, el laboratorio depende mucho de los experimentos, pero quizás como hábito más tenga que verlo con trabajo en grupo. Yo he sido como muy individualista, independiente, al principio lo sigo siendo, me parece, pero sí he ido como adquiriendo cada vez más esa como necesidad, o sí, no sé si es necesidad o es como un gusto también a la par de empezar a trabajar con grupos. Y quizás esto, ya que lo decís, me pasaba mucho, me sigue pasando que yo aclaro bastante las ideas, particularmente de investigación, cuando las hablo con alguien. Bien. Por más que sea alguien, no sea necesariamente un investigador. O sea, es mucho más fructífero, por ejemplo, cuando hablo con mi ex directora, ponele, que hablamos por más que ella no es que me vuelva la idea, pero el solo hecho de yo escucharme hablándole a alguien sobre la idea científica me hace que la cambie bastante. Y eso sí creo que es un hábito que he ido como mejorando, como que ha ido avanzando en eso, en ese discurso hacia afuera, o como que construyo el proyecto, la idea de investigación cuando lo exteriorizo. Claro. ¿Sí? Y ahí se termina de madurar. Y eso de algún modo también me ha servido para otras cosas como más de la vida privada, que no tienen que ver con la investigación. Digamos, ideas acerca de otras cosas o decisiones o demás, me ha pasado eso. Que yo por ahí en la cabeza, viste, cuando uno escribe un proyecto, un paper, tiene todo en la cabeza y lo pasa al papel. Eso no me sirve mucho en este sentido de la construcción, me sirve sí a hablarlo, que hay como una cuestión de yo escuchándome, diciendo eso, o sea, una cuestión del relato, del discurso que vuelve en mí y se transforma, y ahí como que termina de tomar forma. Y eso empecé sí, digamos, con estas discusiones con los directores, con otros colegas, y quizás eso haya sido, si tuviese que tomar un hábito de ahí que lo sigo arrastrando, probablemente sea eso, esa cuestión de exteriorizar y hacerlo como colectivo a lo que tengo, que pueden ser ideas u otras cuestiones. Sí, se puede saber mucho cómo uno entiende un tema cuando le hacen una pregunta sobre ese tema y no la esperaba, decir,
No la pensé, no tengo respuesta para eso. Pero ahora que me lo decís, tendría que haberme preguntado. Claro, y no solo eso, sino cuando vos quizás decís, bueno, tengo una idea preformada de esa. Pero cuando te vas saliendo decís, no es tan así. En mi cabeza funcionaba a la perfección, pero el mundo tiene sus propios planes. Claro, pero te das cuenta cuando de los planes del mundo cuando lo exteriorizás, claro. O sea, como decir, bueno, tan metido estoy, y no sé, eso, pero me parece que es algo que le pasa a muchos, por lo menos después hablando ahí por digo, esto madura, entonces yo después como que lo pregunto a otro, che, a vos te pasaba lo mismo, y eso me parece que a mucha gente le pasa. Bueno, pero les pasa sobre todo como a los que se atreven a eso, porque también está la otra cuestión del científico, del investigador, que es muy él y sus ideas y su grupo, ¿no? Y bueno, otra forma de trabajar también. Buenísimo. Mira, ¿qué texto considerás de tu disciplina o de lo que estás trabajando ahora como importante? Es decir, bueno, te ocupás de esto, tenés que sí o sí leer este texto, no podés escapar de esto, ¿no? O artículos, o no sé. Digo texto de forma muy general, como para que pueda entrar en un libro, un manual, hasta un artículo que sí, este artículo o este manual hay que leerlo sí o sí. A ver, pasa que, bueno, podrían ser muy técnicos, pero el tema es que los técnicos son eso, técnico, lo vas a encontrar cuando lo necesites. Yo divido la literatura en eso, en cuestiones que si vos las necesitas las vas a encontrar, claro. En PubMed o lo que sea. Pero hay otros textos como fundacionales de algún modo, me parece como científico en general, o por lo menos que a mí me han dicho, no, ahí está hablando de algo que no lo voy a encontrar en un paper, claro. Y que es como otra forma. Son tus libros tipo, por ejemplo, tengo La nuca de Cereijido, de La nuca de Hussey de Cereijido, por ejemplo, como libro de divulgación, burla, novela, llámalo como quiera, de Cereijido. He leído bastante de Cereijido, que bueno, fue discípulo de Hussey y tiene toda una cosa, creo que está vivo, todavía vive en México, y tiene un ensayo que se llama La genética de la hija putés o algo así. O sea, como que hace un ensayo de que tenemos un gen de la hija putés, o sea que somos genéticamente hijos de puta, por alguna razón, y rastrea históricamente, o sea, desde los faraones de Egipto, que eran tan hijos de puta que sabían que se casaban con las hermanas y sabían que eso iba a traer problemas, entonces dejaban de heredero al que tenían con las amantes. Claro. O sea, eso es define eso, es ser hijo de puta, y eso es genético, y tiene un gen. O sea, como te trata de mezclar esta cosa social también con lo biológico, digamos. Por eso es que me parece como interés, o provocador al menos, y ahí cada uno lo toma como... Sí, el título por lo menos provocadores. Sí. Eso, por ejemplo, eso me parece como genial. Bien. Genial en el sentido que algo te va a despertar y no lo vas a encontrar en otras cuestiones. Lo otro me parece literatura muy técnica, que bueno, vuelve a lo mismo, si vos estás... Bueno, vos trabajarás en ciertos temas, decir, bueno, en ciertos temas busco en bases de datos y van a salir 2 o 3 cosas, pero me parece que hay como textos que son fundacionales para tu forma de concebir el sistema o adentrarte a esa otra cosa. Y eso, por lo menos, lo que he leído, tampoco es que he leído tanto, ¿no? Pero, porque también tengo esta cuestión de que cuanto más lees, más te limitas en el sentido de la exploración de todo. Por lo menos tengo esa concepción, o me pasa por ahí en algunas cuestiones de que yo ciertos temas los podría como pensar de distintas formas. Sí. Cuanto más leo, en vez de ofrecerme más, digamos, como a expandirme más, me parece que me limita más a esas ideas que leo. Entonces como que me pasa con esta carrera que tengo, con licenciatura en historia. Me pasa, o la sociología, qué sé yo, a veces lees el marxismo y ese te da todo un panorama, y lees el otro, qué sé yo. Y pero te quedas con las ideas esas, o sea, como que decís, bueno, ya lo que diga yo no va a sumar nada. Claro, en cambio, si no las leyera... Esa sensación es a veces terrible, porque te super inhibe. Sí, no, y te enamoras también de eso, y como que vas siguiendo eso, y en realidad no bastas tus ideas, sino como los otros que dicen de eso. Y me parece que eso es como contraproducente si lo ves
desarrollo científico como creatividad. Bueno, vos podés decir, no tiene nada que ver con la creatividad, bueno, esa es otra historia, pero por lo menos lo veo así, entonces trato como de hacer ese balance. Bueno, leo cosas que me interesan, pero trato de no meterme en las ideas de esas. Claro. Como, entonces como que no leo tanto la idea, de eso. pero hasta ahí. Exactamente. Sí, pero en eso me parece que la lectura tiene como ese doble, que también creo que es bastante provocador lo que digo en ese sentido. Tiene como esa doble cosa, que está bien, te genera esa sensación, no sé, de culturización, de que te estimula la imaginación, pero a su vez, creo yo, te la limita a eso que estás leyendo. Sí. No sé, me pasa por ahí. Aparecen personas de un solo libro. Sí, bueno, eso ni te cuento, pero bueno, eso se nota, pero me pasa por ahí. En realidad esa cuestión la traigo de... Yo nací en un pueblo en Catamarca, un pueblo bastante chiquito. Son 600 familias o menos. No, 600 habitantes, ni siquiera familias, 600 habitantes. Y bueno, la gente, poco acceso a la educación, escuela primaria apenas, la mayoría no, lectura olvidada, no hay biblioteca, no nada de eso. Y por ahí de vez en cuando volví, ahora hace un montón que no voy, pero vos hablas con gente, digamos, formada en eso, y por ahí no es que por no haber leído libros estén limitados de ideas. De hecho, lo que por ahí consideramos como cultura, un hombre educado de ciudad o que haya leído mucho, es como que sabe mucho, pero de eso que leyó. Claro. Y a su vez como que no sé si puede tirar una cuestión distinta de eso que leyó. Y la otra gente me sorprende por ahí por formas de razonar, de pensar, que obviamente no están contaminadas por ningún tipo de lectura. Claro. Está bien, vos decís eso, pero bueno, tenés que disciplinar, bueno, esa es otra historia. Pero a lo que voy es esa doble como interpretación de la lectura en eso, que como que te limita. De hecho me llamaba la atención personas, ponerle que no saben leer ni escribir, cómo cuentan, o sea, cómo haces algo que es meramente matemático. Me acuerdo de una persona que tenía que vendían cabras, sí. Bueno, venden cabras, y bueno, vos si haces una mercancía, tenés que vender y comprar, tenés que saber el valor, claro, o sea, cuánto das, tenés que saber matemáticas. Y él no tenía idea de matemáticas, o sea, nunca fue a la escuela, nunca ha ido. Y las formas de razonar para llegar a las cuántas cabras tenía que dar y cuántos kilos de hierba o de azúcar tenía que recibir eran impresionantes, sacadas de su propia cabeza. Claro. El problema estaba resuelto. Sí, exactamente, era como, pero de otras formas. Claro. Está bien, dirás, quizá la matemática sí, en una tarde, en 2 tardes aprender las tablas y te lo sé. Pero a lo que voy es como que hay otras formas. El tema de la lectura, me parece que la lectura también es como un aparato disciplinador en ese sentido, en que te quedas con ciertas ideas y como que las agrandas esas ideas. No sé si podés expandirlas más. Bien, no sé, bien. De paso, bueno, no sé por qué salió eso acá, pero es algo que anda dando vuelta ahí. Estas primeras preguntas son como, tienen aspectos medio abiertos para jugar, creo que con eso. Las otras son un poquito más cerradas, pero también es lo que te nazca. Porque ahora encima viene una pregunta que es, ¿qué aspectos históricos conoces de tu disciplina? ¿No? Si vos tuvieses que contarme una microhistoria de tu disciplina, ¿cómo lo harías? Si es que pudieras, quizás no, quizás vivís en el presente de tu disciplina y... No, yo no. No, para nada. No. ¿Ha pasado? No, seguro. De hecho estaría genial vivir en el presente yo le constante. A gente y me dice, mira, no importa, ¿para qué estoy el pasado si no influye en mi ahora? Bueno, está bien. Bueno, está bien. No, yo creo lo otro. Si usted lo dice así, no me voy a poner a discutirlo. Sí, de hecho yo creo, ¿cómo lo tomo yo? El hecho de estudiar historia también es, o por lo menos la forma que lo vivo yo al desarrollo de los proyectos, digamos, al avance, entre comillas, científico, tiene que ver con saber qué está hecho, y por lo menos yo me paro en tratar como de pegarle eso, o sea, pegarle como reflexionar acerca de eso. No creo que sea sumatorio necesariamente, sino como un choque con eso que se sabe, y ahí nacerá otra cosa nueva, otra cosa distinta, que puede ser superadora o puede no serlo, digamos. En eso soy como bastante
no sé cómo la idea es de Kuhn en eso, pero sí trato de hacer toda la historización de lo que hago, y en eso puntualmente en lo que es enfermedades de próstata, porque bueno, yo trabajo próstata y tiene que ver con testosterona, el tema de los andrógenos que son malos para el cáncer de próstata y también malos para la hiperplasia prostática, y que son los que generan el agrandamiento de la próstata. Eso es como un paradigma establecido a partir del premio Nobel de Huggins del 60 y algo, 64, creo que dieron Nobel. Él publica un paper súper importante en el 48, si no me equivoco, diciendo que la castración, o sea, la extirpación de los testículos, la extirpación de la testosterona produce la regresión del cáncer de próstata. A partir de ahí, bueno, se generan todas estas líneas y todos estos tratamientos para el cáncer de próstata que tratan justamente de inhibir testosterona, ¿no? O sea, todos los antiandrógenos que dan es a partir como de ese gran paper. Y después, bueno, hay cosas que en el laboratorio no cierran del todo con esa hipótesis de que la testosterona, o sea, en realidad voy a esto, una cuestión como de relato también y de discurso. Él publicó y él planteaba que la extirpación de testosterona o de los testículos producía regresión del tumor. Después eso se fue transformando a la inversa, a decir que testosterona producía el cáncer de próstata. Y en realidad él dijo que la falta de... Sí. Lo último que escuché fue que estabas hablando de que la baja de testosterona parecería que inhibía el desarrollo del cáncer de próstata. Estás hablando del discurso que se estaba... de cómo se... Bien, de cómo se armó eso. Sí. Y ahí eso fue lo último. Bien. Y después, bueno, eso funcionó en algunos pacientes, pero bueno, después eso tiene que ver más que todo con este tema de cuán críticamente uno analiza los artículos científicos. Y bueno, la conclusión que se había sacado en realidad eran, no sé, 5 pacientes, ponele, y bueno, después hubo toda una gran discusión, pero ese paradigma se mantuvo y se sigue manteniendo. Bien. O sea, hoy en día, lo que se ve en el laboratorio, por lo menos los que ven grupos como los míos y bueno, otros grupos en el mundo, obviamente, es que testosterona en realidad no es tan proliferadora de células en próstata, o sea, no es que hace agrandar la próstata más allá de un tamaño que sí tiene, obviamente que tiene un rol en el desarrollo de la próstata en sí en condiciones normales, pero en los niveles altos no necesariamente se acompañan de incremento de la próstata, a eso voy. No hay una causa directa como uno puede, como quizás está interpretando. No, pero bueno, eso plantearlo en la urología, eso es como blasfemar más o menos, porque está puesto ese tema de testosterona. De hecho, nosotros es como que planteamos todo lo contrario, es decir, que muchos de esos pacientes que tienen la testosterona baja y en realidad habría como que llevarla a cierto nivel. Mira. Porque la testosterona ahí tiene otros efectos antiinflamatorios, bueno, no importa eso, pero a lo que voy es que sí, históricamente es ese paradigma de Huggins como del uso de los antiandrógenos para el crecimiento prostático, lo tengo bien presente. Y de hecho lo tuve como que ir a rastrear para ver de dónde tiene esta idea tan firme y por qué se fortaleció más. Y bueno, también tiene que ver con el tema este de la publicidad, digamos, bueno, cuánta publicidad te da un Nobel. Sí. El tipo, obviamente, premio Nobel, eso es imposible pegarlo, o sea, con no hay forma. Para toda tu vida. Y el otro tema, las farmacéuticas. Las farmacéuticas, porque las farmacéuticas te empiezan a armar los antiandrógenos, o sea, es más fácil crear drogas anti, porque hacer la recombinante o sea, a los laboratorios les conviene vender más antiandrógenos porque todo el tiempo van a salir antis nuevos, digamos, antiandrógenos nuevos de segunda, tercera, quinta, sexta generación, y todo el tiempo van a estar diciendo este más potente, a tratar con testosterona, que es una natural, pero que lo pueden hacer recombinante, pero es una sola droga. Claro. Entonces no le conviene. O sea, hay muchas de esas líneas que uno... No, para nada, económicamente no lo es. No, que es obvio, digamos. Sí. ¿Por qué no se tratan las enfermedades raras? No tienen mercado, es simple. Claro. Buenísimo. ¿Por qué la vacuna del HIV, ponele, no salió mucho más antes? Claro. O sea, ahora en 6 meses se hizo una vacuna para un virus que no se conocía, me parece que el HIV que se lo conoce hace 30 años.
40 años. ¿Tan difícil? No. No. Simplemente porque salió un tratamiento que combina 4 drogas que te puede hacer crónica, la enfermedad te lo transforma en crónica, entonces a la farmacéutica le conviene venderte 4 pastillas que las tienes que tomar de por vida, Sí. a venderte una vacuna que te la pones una vez Sí. y te va a evitar la enfermedad. Ah. O sea, hay cosas que como que se caen de maduro, pero bueno, tampoco da para discutirlo en todas las áreas. No, Tampoco sí, tengo sí. todas las evidencias de que sean así, pero bueno, No, pero hay muchas cosas que apuntan por ahí. La sospecha sana tiene que estar, porque uno no puede ser ingenuo y decir, bueno, en realidad todos van con buenas intenciones. Vos que hablabas de tus intereses con las epistemologías, en la década del 70 Habermas publica un artículo que se llamaba Conocimiento e Interés, y decía que el conocimiento no avanza si no hay un interés de por medio. Por más que nosotros queramos pensar el conocimiento siempre neutral, el interés está en todos los sentidos. No es malo, no es necesariamente malo, pero no hay que ser ingenuo. Siempre hay un interés de por medio. Entonces está esa idea. La siguiente pregunta que un poco comentaste recién, ¿cómo preferís realizar tu trabajo? ¿Individual o grupal? No, grupal, ahora grupal, no lo dudo. Obviamente que hay etapas o fases que son individuales, pero en mi caso cada vez menos. Solamente por ahí las individuales, en mi caso, es la hora de escribir como el último draft, o mejor dicho, el primer draft de un paper. O sea, bueno, me alejo de todo, pongo las ideas generales. Eso es como lo único básicamente que lo hago ahora individualmente, y después obviamente eso se va cambiando, va mutando, pero en ese momento lo trato de que sea como individual, para decir, bueno, yo tengo claro esto, claro, después sumemos. Ahí me pasa por ahí que al principio sí, muchas ideas, muchas cuestiones como que me cuesta bajarlas a un papel. Sí. Uno se abatata, a veces hay muchas voces de entrada. La siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo explicarías tu actividad científica cotidiana? ¿No? Si tuviese que narrar tu trabajo cotidiano, ¿cómo lo harías? Antes era más fácil, porque antes iba al laboratorio y bueno. Ahora, viste, en la etapa de investigadores, todo en computadores. De hecho, mi hija no entiende bien lo que hago, si juego, si qué sé yo, porque tenés miles de ventanas abiertas. ¿Pero subiste de nivel? No. Claro, sí. No, aparte de vez en cuando juego también, o sea que es como que va a manejar, dice, pero vos haces todo el día eso, te pagan para eso, ¿cómo es? Y vos decís, sí, no digas nada. Sí. Pero bueno, es por etapas. Antes creo que era como más fácil. Ahora en la etapa más de investigador, que estamos, bueno, buscando subsidios todo el tiempo, leyendo, armando proyectos, es muy de computadoras, y se basa bueno, sobre todo estos últimos años, digamos, el último año con la pandemia, tratando como de reagrupar a la gente. Lo primero que hago es, bueno, conectarme con toda la gente del grupo para ver si hay alguna novedad, porque antes lo hacíamos presencialmente, viste, todo eso, hola, ¿cómo está? Qué sé yo, bueno, se me enfermó a mí, bueno, siempre esa cuestión social. Con este tema de la virtualidad se hace como más largo eso. Claro. Por alguna razón, porque no es al mismo tiempo, no es simultáneo. Entonces, yo tengo que dedicar un poco de tiempo a la socialización, eso, y ahí empiezan a salir temas, ¿no? Porque, bueno, los chicos, los becarios, algunos están yendo al laboratorio, bueno, tuvo problemas con esto, con lo otro, que no le salió, o sea, todo troubleshooting, buscando soluciones para problemas que pueden ser muy caseros, como, no sé, entró una rata al bioterio que era una rata callejera y no tenía que estar ahí, a problemas de, mira, che, apareció este paper a hacer y no lo puedo bajar porque Sci-Hub no anda más, bueno, todas esas cuestiones. Y a cuestiones de proyecto, che, Fonsi no me salió, pedimos reconsideración o no, estamos escribiendo este año con quién me asocio, con quién colaboro, cómo armamos el grupo, claro, pedimos una beca más, o sea, todas estas cuestiones como de gerenciamiento de grupos, o sea, de la logística del grupo en sí. Y de vez en cuando, pasa que en mi área particularmente no publicamos tan frecuentemente, porque bueno, tienen que llegar con un cúmulo de resultados que es mucho,
que es caro también obtenerlo, porque bueno, gastas mucha plata en experimentos, en reactivos y todo eso. O sea que no es por ahí todas otras áreas que por ahí están como escribiendo cosas. Nuestra área no se caracteriza mucho por eso, sino como que el tiempo más largo es la obtención de resultados. Claro. La obtención de resultados la obtienen los becarios doctorales y postdoctorales básicamente. Yo, como estoy en otra etapa, soy el que tengo que buscar la financiación para eso. Así que bueno, básicamente y yo como soy investigador joven todavía, digamos, soy adjunto, hago algunas cositas de laboratorio, pero es más como hobby, decir, bueno, claro, como más una parte y no dejarlo tan de lado. Para seguir ahí en la onda. Exactamente, no, para no ser un burócrata terminar siendo un burócrata, y sí, porque si no te la pasas llenando informes, peleando con uno, con otro. Pero sí, es difícil, pero a ver, si vos ves las castas de investigadores, no sé, vos seguramente has escuchado cosas, pero yo creo que hay como un montón de castas de burócratas porque el sistema te lleva un poco a eso. Sí, así, jerárquico es. Así que sí. Ahí los que están arriba. Sí, de hecho, ahí te das cuenta. Sí, te das cuenta que el investigador real, si se quiere, de donde sale el conocimiento, es de los becarios. Claro. Y ese es todo un tema, eso es también una de las grandes discusiones de esto, que yo por ahí tengo de momento de reflexión, es decir, la mayoría del conocimiento científico, vuelvo a lo mismo, por lo menos las áreas que ando yo, ¿no? Sale de gente que no está correctamente supervisada y que no tiene tampoco la trayectoria que uno esperaría de un científico, de un investigador. Sale de ahí, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría sale de postdocs, o sea, de gente que ya terminó el doctorado, de postdocs, y esa gente, como son súper independientes y el sistema lo está presionando todo el tiempo, que si no publicas te quedas sin laburo. En Estados Unidos como mucho más exigente en eso. Sí, el eslogan publica o muere. Exactamente, es publish or perish, sí, es eso. Y eso es una presión muy grande que en muchos casos lleva, bueno, desde falsificar datos, que bueno, es el extremo, pero mucha cosa en el medio que no está tan mal vista como falsificar, pero es igualmente de dañino, digamos, esto de omitir los datos más altos, los más bajos, para que esté lindo un paper con toda una buena historia, y así se va construyendo un conocimiento que es falso, en el sentido de que no pasó todo eso, claro, y que los directores no lo saben del todo. Claro. O sea, porque están como muy en otra cosa, muy en otra esfera de burócrata, eso. Mira, ahí justo tocás la próxima pregunta, que sería, me parece a mí, ¿no? Quizás, que es, bueno, ¿cuáles son los tipos de problemas que vos que encontrás en la práctica? Problemas que los más fáciles de resolver, es decir, bueno, este problema cotidiano se resuelve como el de la rata, por ejemplo, no sé. Y después los problemas que son realmente difíciles, que son un importante obstáculo, ¿no? ¿Cuáles son si es que tenés uno? Un poco has mencionado varios de ellos, pero no sé si tuvieses alguno presente así, de los obstáculos fáciles o problemas sencillos y los problemas que son realmente problemas. Bueno, realmente los problemas tienen que ver con las cuestiones del sistema. Eso de la presión por publicar es terrible. En todo el mundo es lo mismo. Encima nosotros copiamos los modelos, los copiamos con pobreza, los copiamos con otras deficiencias que se le suman y empeoran eso. O sea, por ahí digo, Estados Unidos tiene ese problema, pero bueno, eventualmente hay otros controles, alguien puede rehacer algunos experimentos, pero bueno, no les importa mucho tener plata en eso. Nosotros tampoco podemos hacer eso. Y yo en los últimos años lo que estoy viendo es que muchos de los que es un problema bastante grave, porque bueno, se va a ir como profundizando, es que hay mucha cuestión de que la gente, o que estamos haciendo investigación porque bueno, o sea, nos quedamos en un paradigma de los 60, 70, y como no tenemos tecnología nueva, es como que a nosotros mismos nos acallamos, nos contentamos haciendo eso que se hacía en los 80 y creemos que eso está medianamente bien porque se publica medianamente bien. O sea, digamos, como resumiéndolo, el fin sigue siendo la publicación. Está bien. Y ahí vuelvo, digamos, ahí tiene toda una lógica de empresarial, de eso, de comercial, de mercantilización de la ciencia. Y está las dos cosas acá en Argentina. Me parece que está muy bien visto que sea así, porque CONICET, cuando te pide paper, justamente está legitimando ese modelo, y de hecho los mejores científicos en Argentina son los que mejor publican, mejor o más, bueno, es otra discusión, pero siempre tiene esa lógica. Digo, bueno,
obviamente que buscar otra cuestión que sea un poco más justa o que sea igual de justa, no sé, que yo sé que es difícil, pero en estas áreas no se discute. Y lejos de no discutirse, se legitima y se profundiza más eso. O sea, como que esa es la única lógica y está bien que sea así. Entonces todos vamos a eso, tras publicar y lo que importa. ¿Y qué pasa después del día que publicas eso? Publicas otra cosa. Claro. O sea, por la otra publicación. Porque la otra podría decir, bueno, sí, como decir, bueno, gano un Nobel y bueno, ya está, me dedico. ¿Y qué pasa? A veces que los Nobel llegan hasta algo y después aparentemente se dedican a hacer lo que ellos quieren. Sí, sí. Es el caso de Crick, ahora me voy a dedicar a jugar a Calabozos y Dragones, que era mi verdadera pasión. No, o a investigar realmente cosas que aparentemente a ellos les gustaba más. Claro. En eso pero acá decir, bueno, publico, con eso alcanza, no, tienen que seguir publicando. Y la gente que está más arriba le pasa peor todavía porque tienen que mantener eso. Claro. Porque imagínate, vos tenés, no sé, publicando una super revista, si yo publicando un Cell, nuestras áreas, en Science, en Nature, qué sé yo. El sistema no te va a perdonar que después bajes. Claro. Te va a pedir que sigas ahí. Sí. Y bueno, o sea, esa misma lógica. Y me parece que esa es la madre de todos los otros problemas. Creo que los otros medianamente tienen solución, con más plata, con menos plata, qué sé yo. Pero bueno, lo mismo, y siempre hago la misma a los alumnos también, e incluso a los becarios. Está bien, todo el mundo se queja de que sí tenemos falencias económicas, que nos pagan todo eso, todo es real. Nos llega mañana $3 millones. No sé, algún ricachón allá en Rusia, donde sea, dice, vamos a donarle 10 millones al laboratorio de Amado Quintar para que haga la investigación como él quiere. ¿Estamos preparados? O sea, alguien ha pensado un poco más allá de las limitaciones, que ese es el otro problema como estructural de Argentina, ya, bueno, Latinoamérica me imagino que tiene, pero también analizándolo, digamos, yo estaba como afuera, digamos, en un par de laboratorios, pero me parece que la lógica va más allá de pensar como pobre, digamos, pongamos entre comillas, porque acá tenemos esa lógica de, bueno, tengo esto y hago con lo que hay. Digamos, nosotros que hacemos medicina o investigación experimental pasa mucho eso porque estás muy limitado por los recursos. Obviamente en las sociales, por ahí estás limitado por las ideas, que es otra discusión, pero nosotros que estamos limitados por los recursos, te acostumbras a hacer una investigación de muy mala calidad en cuanto a recursos, pero que también la tenés como que parchar mucho para que no se note tanto eso, para que sea publicable. O sea, volvemos siempre a la lógica de publicación. ¿Qué pasa eso después de investigadores de 40 años haciendo eso? Te lo tenés que terminar creyendo de que eso está bien. Entonces terminás como enseñando eso. Porque si no, supongo que es autodestructivo. O sea, no creo que nadie esté haciendo 40 años algo que considere mal, ¿no? Entonces creo que esa gente debe considerar que está bien y enseña lo mismo. Y el alumno cree que eso está bien y bueno, como que se va perpetuando esa cosa. Entonces, bueno, deberíamos pensar de que o la tarea del investigador en biomedicina debería decir, bueno, esto sí o hacer esa doble lectura, o esa doble interpretación. ¿Qué haría yo si tengo la plata? O sea, si el problema económico no fuese una limitante, ¿sí? Y después tengo, bueno, el plan B, que es el que voy a hacer, en realidad sería el A, que es seguramente el que voy a hacer, porque no me van a donarlo, no me van a subsidiar 10 millones. Pero tengo que pensarlo, y ahí es donde fallamos, nadie lo piensa. Perfecto. Nada. Entonces estamos como... Ese es me parece que eso es insalvable. O sea, y ahí vuelvo a que por ahí no necesariamente es un problema económico. Porque eso, digamos, podrías pensar un poquito la más. Práctica o lo que se va a hacer. Exactamente, y ahí es donde hay todo un problema, digamos, porque todo el sistema argentino y bueno, latino está atravesado por eso. Entonces vos decís, vale la pena, obviamente lo decimos hacia adentro, ¿no? Por más que esto lo van a escuchar. Vale la pena. No, va a tener llegada. Imagínate cuánta gente puede escuchar un poco de epistemología. Por pararte de ahí. Bueno, pero la pregunta esta del tema de la utilidad social de la ciencia que hacemos nosotros. Y que es una discusión que algunos los dan. O sea, yo soy defensor, obviamente, de la utilidad social y de que tienen que entrar más investigadores y demás, pero el tema del costo-beneficio y esto, ¿qué te conviene vos si fueses CONICET? Estamos hablando en áreas que necesitan mucha plata para laburar, mucha.
darle, suponte que tu presupuesto fuese en $10 millones. Le das $1 millón a los 10 mejores, como para hacer 10 proyectos muy buenos, porque van a estar muy bien financiados, o das le das $1 a 10 millones de investigadores. Claro. Y que quizás por la cantidad le pegas a uno o un fracaso radical. Claro. No sé, eso lo dejo. O sea, esos son sus modos de decir que no me gustaría estar en esa decisión. Sí. Porque, bueno, no hagamos los 10 millones, decir, bueno, le damos a, no sé, pero se entiende la situación, o sea, cómo elegimos institucionalmente la distribución de los financiamientos, y cuando elegís eso, decís qué ciencia hay que desarrollar y qué ciencia no hay que desarrollar, porque estás haciendo eso, estás definiéndolo. Decís, esto es lo que tenemos que poner plata y en esto no. A la hora que decidiste esto, estableciste valores, normas, promoviste formas de trabajo. Sí. Y mira, y en base a eso que está diciendo, creo que se conecta a la otra pregunta, que dice, ¿qué elementos, si es que considerás que hay, ¿no? ¿Qué elementos no científicos considerás que pueden influir en tu trabajo? El ejemplo que doy mayormente, pero no para tenerlo como el referente, algunas personas, por ejemplo, tienen aspectos religiosos en su trabajo científico, otros psicológicos, otros económicos, otros sociales, otros políticos, ¿no? Entonces, si vos creés que hay algo que influye en términos no científicos en tu trabajo científico. Has hablado un poco de la financiación, que sea lo económico, pero no sé si pensás. No, yo trato de... A ver, llega un punto que también me doy cuenta ahora en que la elección, o por lo menos yo lo tomé como eso después de mucho psicoanálisis, con todas estas historias de las crisis que uno va pasando, que el trabajo forma, digamos, yo no lo tomo al trabajo como algo, como una esfera extra, como esferas, ¿no? Y decir, bueno, esta esfera influye. En el todo eso que soy, tomé como que decidí que eso que hago, que le llaman trabajo y que me pagan para eso, es parte de mi ser íntegro, digamos, está todo mezclado. De hecho, a ver, hacerlo simple, yo hago medio lo que quiero, digamos, no me siento obligado a ir a las 8 de la mañana y si un día no quiero ir, no lo voy, no me siento como acorsetado ni por la estructura esa burocracia, más allá que, bueno, tiene que hacer burocracia, ¿no? Pero no lo siento como tal. Y en el tema de las ideas, eso maduró un poco antes, digamos, esto de decir, bueno, creo en Dios, no creo en Dios, eso genera algo, o la cuestión política, no, es como, es todo lo mismo, digamos, trato de que lo que hago, por lo que me pagan, digamos, en eso que le llamamos trabajo, sea en realidad una extensión o una proyección de lo que yo pienso, digamos. Jamás creo que haría algo en lo cual yo como persona consideraría que está mal o que no lo haría. Ponerle y decir, bueno, yo sé que estoy armando una bomba nuclear y eso va a matar 100 millones de personas, bueno, va a matar personas, o armas nucleares, o armas. O sea, estoy desarrollando armas. No lo haría. Queda clarísimo. Pero me parece que, a ver, esa ética, llamémosle, no sé, ética, moral, como quieras llamarle, no creo que sea parte de una esfera externa. O sea, me parece que todo va de la mano. En eso no lo veo como que fuese algo externo a lo de la ciencia. Perfecto. Quedó clarísimo. Me encantó. Bueno, la última pregunta de este bloque, después está el otro bloque, son preguntas de tus actividades, ¿no? Bueno, ¿qué consejo le darías a alguien si se quisiera dedicar a tu disciplina? Digamos que ahí va a empezar a eso y te pide consejo. ¿Qué consejo le darías? Corre para el otro lado. No, porque, a ver, yo trato en general no creo que un consejo sirva. Creo que cada uno termina haciendo lo que quiere, puede. Somos más hijos de las circunstancias que de la propia elección. Pero bueno, eso también va cambiando mi pensamiento en eso, pero diría que sería un consejo como en general, como para eso, como para todo, que para mí todo tiene etapas, todos son ciclos, o sea que si quiere empezar, empiece, no tengo ninguno, pero pensando en que eso puede tener un final, o sea que
puede terminar la tesis y dedicarse a otra cosa. En el medio puede, no sé, enamorarse, casar, o no, si enamorarse, irse, puede morirse, o sea, acabarse ese ciclo, y que lo piense como eso. Que cualquier cosa que arranque no lo piense para toda la vida. Claro, sí. Eso, pero es que creo que es un consejo válido para todos, pero sobre todo, ahora que estoy cerca de becarios, digamos, gente que inicia, no ponerte la carga que si empezás como becario después tenés que renegar como tu jefe o estar malhumorado como los jefes. No, digamos, tu trayectoria es propia y quizás te sirva para otra cosa, o sea, tomarlo como ciclos. Que vos en 5 años probablemente estés en otra cosa que nada que ver. O probablemente no, pero bueno, eso no lo decidís ahora. No te pongas esa carga, no. Tampoco, o sea, si quieres tomar eso como consejo, no tengo otro. Después, yo creo que cada uno o las circunstancias, de acuerdo, te hacen que vos solo te vas preguntando esto todos los días y vos solo vas decidiendo. Y en eso me parece que está bastante bueno, más allá de que muchos lo vean como algo negativo, que hay muchos becarios, a diferencia de antes, yo no sé si es porque hay más becarios y ahora son más visibles, pero que dejan, viste, las carreras doctorales. Mirá. Incluso con becas de CONICET lo dejan en 2-3 años, lo cual sería impensable hace unos años, ¿no? Bueno, pero tiene que ver con otra concepción también, que es el tema del trabajo, bueno, que antes hacías algo para toda la vida, que lo primero era conseguir trabajo, bueno. Pero también me parece que tiene que ver con el tema de pensarlo todo cíclicamente, y que yo no lo veo como algo negativo, más allá que para el sistema sí sea dañino de intentar formar algo y después te queda en el medio ahí, ¿no? Pero me parece como elecciones personales, como responsabilidad emocional, llamarlo como quieras llamarle, de eso de, bueno, no me gusta también, me voy, no, voy a hacer otra cosa. Perfecto. No te obligues a tener el PhD, no sea, un título de PhD no te va a hacer ni mejor ni peor. No, eso seguro. Pasa por otro lado. Ningún título te hace mejor o peor persona. Pues, pero muchos que empiezan la tesis pensando, no digo mejor o peor persona en el sentido de, porque ni siquiera es que te valoren más. No sé, por eso digo, si vos lo ves como muy complicado, está bien, empezalo si querés, porque, o incluso económicamente, decir, bueno, una beca de CONICET en realidad es mejor que ir a, no sé, a atender un kiosco. Sí. Y bueno, seguilo. O sea, pero acuérdate que entraste por eso, y en 2 años capaz que te guste. Claro. O en 2 años por ahí decir, no, prefiero ir a atender un kiosco. Y está bien, o sea, no tengo muchos consejos sobre eso. Bueno, buenísimo. Genial. Bueno, esa era la parte más de actividades. Ahora vamos a quizás más de las ideas, si se quiere, la parte 2. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo definirías a la ciencia? ¿Ves? Esa cosa. Así juega el epistemólogo, te engaña con preguntas del día a día. Y claro, y después te mete la... Ahí está. No, a mí me pasa que me quedo en eso. Bueno, me pasa que doy clase de metodología de la investigación y la primera clase siempre es ciencia. Y yo trato como de todos los años de buscar la vuelta. No puede ser que esté repitiendo una definición de qué sé yo. Entonces, bueno, busqué una. El tema es que yo no me doy cuenta que en realidad yo estoy aprendiendo así, pero los alumnos son siempre distintos los años, claro, todos los años. O sea que como que yo noto que yo evoluciono, bueno, voy cambiando, pero no creo, o sea, no me doy cuenta que el otro siempre es otro, o sea, no escuchó lo del año pasado. No. Entonces como que bueno, ahí todo... Hace 5 años escuchando... Claro, eso. No es como que uno también por ahí como docente se olvida de eso, entonces piensa que la clase que es linda para uno, el otro lo va a ver más linda porque vio lo fea del año pasado. Claro. En realidad capaz que le parece más fea y más ilógica. Más pero bueno, volada, dice, pero ¿qué tiene que ver esto? Claro, ¿qué está pensando así? Pero bueno, referido a eso siempre me quedo con esta idea de ciencia como eso que busca leyes. Digamos, estos famosos principios ordenadores del mundo natural, qué sé yo, que es una definición que se suele dar, pero me han quedado desde hace mucho esas palabras. Es como que trato de siempre de analizarlo de ese lado. Que está obviamente la discusión de eso, bueno, si el mundo realmente se rige o no por leyes, bueno, eso vos lo dirás, vos sabrás más o no. Y después la otra pregunta es si nosotros tenemos la capacidad o no para
aprenderlas a esas leyes, ¿no? Que son las dos grandes dudas, si se quiere, dentro del mundo, ¿no? Si se rige o no por leyes. Creo que en la biomedicina, en la biología, copiamos en realidad de la física. La física medianamente lo ha definido y ha dado un par de evidencias. Por lo menos tomó la biología y la defiende, y me parece que la muestra de algún modo. No tanto así la biología. Bien. La biología queda más en teorías, más que no sé. Él siempre dice esto es biología, no es matemática. Claro. O sea, es por algo eso. Entonces también está esa discusión, una reflexión hacia adentro, de decir cuán válido es tomar todos los preceptos o fundamentos de ese método científico que viene más de la física, que seguramente que en las áreas de, en filosofía ni hablarlo, ¿no? Siguen discutiendo si son o no ciencias, pero que tienen que ver un poco con eso, ¿no? De los métodos, por qué tratar de igualarlos, pero bueno, detrás de eso la ciencia está con esa como obsesión de buscar principios ordenadores. Para mí sigue siendo eso. Pero también está la otra parte, digamos, eso es como la ciencia para nosotros, para los científicos. Me parece que por fuera, en la sociedad, la ciencia también se la ve, y de hecho yo como individuo, como parte de esa sociedad, no la veo muy distinta a la religión, en el sentido de que se usa científicamente testeado, desde la dermicina hasta cuántas cosas anda dando vuelta en la tele, todo está científicamente comprobado, como una forma de legitimar cosas, digamos, así como la religión lo era en la Edad Media. En esa concepción me parece que la ciencia se ha, no voy a decir bastardeado, porque es lo mismo, digamos, es como decir que la bastardeaban a la religión. O sea, me parece que el uso social, la sociedad en general no sabe qué es la ciencia, o usa la palabra ciencia para todo, o usa, mejor dicho, la palabra ciencia para decir yo tengo razón. Claro, como sinónimo de razón. Claro, pero como sinónimo de razón, pero como que se te mete de afuera, no es que lo razonaste vos. Es como un objeto de razón que vos tenés. Claro, exactamente. Esto dice claro. Y por más que la ciencia por ahí diga lo contrario, puede decir, no, esto la ciencia lo demuestra. Sí. Buenísimo. Sí, para mí es eso, sí. Y bueno, a ver, seguimos entonces con las preguntas de las ideas. Bueno, ¿qué considerarías vos entonces como una verdad científica? En base un poco a lo que estaba diciendo. No, yo le sacaría eso. No hay verdades científicas. Para mí lo que nosotros construimos, de hecho ahí el tema de justo hoy di una clase que tiene que ver con la hipótesis, y cada vez me doy cuenta, repito, siempre en nuestra área, incluso dentro de nuestra área, de nuestra disciplina, en el submundo donde me muevo yo, y quizás sea solamente yo el que lo hago, porque tampoco, viste, hay temas que no se da como para hablar entre colegas, la hipótesis está media floja, ¿no? No, hay cosas como que no se habla. Se le acerca y te dice, mirá. Está medio flojo de papel tu gráfico ahí. Sé que te financiaron, no. Pero bueno, yo que vos no espero una segunda financiación. Claro, no, encima cuando nos juntamos es para tirarnos flores, nomás. Es como que hay cosas que no se hablan, en filosofía, lo cual también mismo, te digo que dice, qué interpretación. Si bien uno esperaría que en filosofía seamos más críticos, claro. Yo he visto cosas sorprendentes, como gente sumamente acérrima, ácida contra una postura, pero a la hora de presentar proyectos, por ejemplo, qué interesante, sí, bueno, eso, digamos, eso está como para justificar el hecho de que probablemente la visión que tenga sea muy sesgada y muy propia o autorreferencial. El tema esto de que, bueno, preguntaba de las verdades, ¿no? La verdad científica no existe, pero en realidad, analizando así como muy finitamente, digamos, la forma que se construye el conocimiento en biomedicina, en realidad lo que terminamos publicando siempre son hipótesis. Y la hipótesis viene de una sola cabeza, de un pensamiento, de un presupuesto, de una presunción, de una venida del Espíritu Santo, de una iluminación. O sea, en eso es lo mismo. Claro. Porque decir, bueno, sí, no, porque ahí intercedió todo un sistema de razonamiento, sigue siendo cosas de tu cabeza. O sea, eso, y ver la aparición de la Virgen María,
Y no es por subvalorar, es exactamente lo mismo. Claro, sí. Y eso, lo que ha hecho el método científico es, vuelve a lo mismo, valoraciones personales y demás. Porque es como difícil hablarlo con otro en esos términos, tampoco sé cuán legitimado está en todo el ámbito, ¿no? Pero vos bajás y pensás, convengamos el sistema científico, vos podés investigar lo que quieras. Y más si tenés ya un par de papers, lo que quieras. O sea, bajás una hipótesis, la que quieras. Esa hipótesis le haces objetivo, que eso la haces operacional. En nuestro caso, haces un experimento, haces un diseño experimental, un tema de experimentación para ver de refutar o de comprobar o verificar. Debería ser de falsear, pero bueno, no. Siempre se hace para verificar. Y si no se verificó, nunca nadie va a saber que a vos se te ocurrió eso y nada, va a terminar en la nada. Pero bueno, por eso siempre somos como que sí, se publica solo lo positivo. Esa es la diferencia con la filosofía. La filosofía le encanta publicar los caminos cerrados. Te hace todo esto acá no llega a ningún lado. No, eso es muy antieconómico en lo otro. 500 páginas de el ser y la nada. ¿Y qué es el ser? No sé, pero las 500 páginas... Bueno, pero esa es la filosofía un poco, es eso, es como ese es el rol. Sí. En esto no, tenés que llegar a algo. O sea, claro. La famosa, hay un journal, viste que hay todos unos movimientos de investigadores que se burlan de su misma práctica. Y hay un journal que se llama Journal of Improbable Research, una revista de investigaciones improbables. Sí. Pero bueno, manejamos por la estadística, que te da ese grado de probabilidad. Bueno, siempre nos manejamos en eso. Bueno, ahí se burla un poco de todas estas historias y publican cosas que de esto, que decían todo lindo y que lleva nada. Pero es conocimiento científico, ¿por qué no se publica? Esto debe estar publicado en el New England Journal of Medicine. No, esto no, porque no. Pero bueno, volvemos a eso. Entonces, todo el cuerpo de conocimiento que hay, que vos podrías llamarles verdades científicas, siguiendo, no sé, estos criterios de validación, de verificación, de bla, 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 bla. No lo son. O sea, son simplemente ideas, o sea, tipo los evangelistas escribiendo sus evangelios. Sí. Que después el mismo sistema se encarga de sacralizarlos. Mirá, ahí se conecta con la próxima pregunta que hablábamos de lo que se publica o no se publica, las hipótesis validadas y no validadas, o falseadas o no falseadas. ¿Qué sería o en qué consistiría o cómo lo comprendés vos el progreso científico entonces? Esa sí que es... No te estoy dando tregua. No, pero está buena porque me pasa que eso yo desde que empecé a estudiar historia, el tema de palabras progreso, avance, digamos, que son malas palabras eso en las sociales. Entonces, bueno, me entra un poco ese paradigma de que el positivismo decimonónico, que lo vaya, ¿no? Pues todo es distinto ahora. Pero bueno, hay, digamos, una concepción social, creo, de lo que es progreso científico y bueno, el tema ahí vuelvo un poco a la raíz como médico y a la biomedicina y el tema de la utilidad de la investigación y lo trato como de simplificar al máximo en este sentido. ¿Sirve para curar una enfermedad? Digamos, hay enfermedades que hace 100 años no se curaban y ahora se curan. Bueno, eso es progreso. Si es científico o no, qué sé yo, no me interesa mucho. Sirvió para curar una enfermedad y no me importa si eso siguió todos los pasos científicos, si hubo una hipótesis o si fue por otra cosa y bueno, si hicieron las cosas medio así nomás y de casualidad se descubrió, o si fue una curandera que, no sé, hizo hervir un par de cosas. Pero si eso se sirve y si es científico, aunque sea o que cumpla solamente el tema de la reproducibilidad, que eso sí me parece importante, digamos, que vos logres un tratamiento que cure al, no sé, 60% de tus pacientes, o sea, que no sea una cuestión azarosa. Claro. Parece que ahí sí la ciencia sigue poniendo un criterio, por lo menos, o demarcando criterios, que para mí en ese caso es el tema de la probabilidad en la mayoría, digamos, de cumplir porcentajes altos, ¿no? Por lo menos eso. Después, o sea, por lo menos la reproducibilidad en ese sentido.
Y la verdad me quedo en eso. Lo otro son discusiones que no me llevan a ningún lado. Y es muy relativo, porque vos decís, bueno, el progreso de la ciencia tiene que ver, o con los avances en investigación científica en biología celular, tiene que ver con que hace 200 años ni siquiera estaba el concepto de célula, y ahora se sabe todo lo que es la célula, todo lo que tiene adentro, cómo funciona. Eso es teoría. Eso no es más conocimiento para mí. O sea, porque la teoría celular es una teoría, es algo que a alguien se le ocurrió llamar célula, todo eso, y que está compuesta por todas estas cosas que no sé si o sea, eso de la existencia o no, ese tema o sea, que tiene que ver un poco con las verdades estas de lo anterior, y que eso es progresivo, es acumulativo, no sé. O sea, en eso vuelvo a lo mismo con la idea esta de Kuhn. Probablemente de acá a 2-3 siglos no se estudie la célula como otra cosa, o sea, y ahí te das cuenta, quedaría como muy evidente de que eso era una teorización, una cuestión, y se estudia de otra forma. Entonces, de nada te sirve que la célula tenía un núcleo, que después se descubrieron los lisosomas, que se descubrieron como si fuese, viste, descubrimientos de Colón. Claro. O sea, no, hay algo y siempre lo hubo, y a alguien se le ocurrió llamarle lisosoma, a alguien el Golgi, que sirve para tal cosa. Pero es un método de estudio en realidad de eso, a eso voy. No es bien que se avance en el conocimiento de eso, es simplemente la profundización de una teoría. Bien, y con respecto a ese método de estudio, me siento obligado a preguntarte, ¿existe un método científico? Y si existe, ¿cuál sería para vos? No. No, creo más en esas posturas más anarquistas. A ver, somos anarquistas hacia adentro, pero somos muy tímidos para decirlo. Y todos decimos, no, somos todos hipotéticos deductivos y somos popperianos. Bueno, a vos te debe pasar cuando preguntas, bueno, depende de las áreas. Muy poca gente sabe quién fue y qué hizo Kuhn o Popper, digamos, como los dos definidores un poco del siglo XX, según mi óptica, ¿no? No conozco tampoco tantos. Y nadie. Y de última, alguno escuchó algo y va a decir, bueno, sí sé algo de eso, pero no me interesa, porque no es algo que pensemos todos los días. O sea, que hasta el método, hasta que no lo tengamos internalizados al método científico, no podemos decir que existe como tal. Bien. Y sé que es como anticientífico y totalmente políticamente incorrecto decir que no hay uno, o al menos que no lo seguimos, pero en la práctica es así. En la práctica no seguimos un método científico como tal. Cada uno tendrá su método de trabajo, que es otra cuestión. Y vuelvo a lo mismo, hoy en día el método de trabajo es un método mercantilista, industrial, en el cual nosotros tenemos que producir algo. ¿Tu producto cuál es? Paper. No hay otra cosa. Paper, y ahora y recursos humanos, viste que después vas avanzando y tenés que tener recursos humanos formados. Esos son tus productos. Gente, tenés que estar en el proyecto. Buenísimo. Sí, es que para mí está enviciado el tema ese del, digamos, el capitalismo, de cómo se mercantilizó la ciencia y cómo hasta que se logró objetivar el producto de la ciencia, porque me parece que lo difícil era eso antes, ¿no? Cómo objetivas, cómo transformas en producto algo, ¿no? Claro. Esta obsesión del capitalismo porque todo sea una mercancía, todo sea un producto, o la industrialización, en realidad, la que transforma todo en productos. Como que a la ciencia se la metió y bueno, dijo, el producto es el paper. Y listo. Y si estás en otra etapa es tu recurso formal. Pero es eso, o sea, no creo que eso necesariamente sea un avance científico. Perfecto. O sea, los avances yo en mi área lo veo como eso que digo, cuestiones que logren curar enfermedades que antes no se curaban, y bueno, ahí pasó algo. Bien. También es cierto que el conocimiento hegemónico por excelencia del científico, sin saber bien qué es eso. Sí, probablemente las curas hayan venido de otra parte, de otra forma, pero no importa. Es como decir, bueno, lo único que hay que echarle la culpa es a la ciencia. Y gracias a la ciencia estamos mejor que hace 100 años. Y no sé, podés decir, bueno, pero hace 100 años también había menos otros tipos de enfermedades, bueno, otras discusiones. Pero por lo menos yo me quedo con eso. No, me encantó y sumamente claro.
¿cuáles considerás que son las características principales del lenguaje de la ciencia a la que vos te dedicás? ¿No? Las características principales de tu lenguaje, o los términos principales, o no sé. Mecanismos. Mecanismo, eso tiene que ir. Si no pones mecanismos en tus proyectos, no te van a aprobar uno. No. Cuando te ponen las 3 palabras claves del paper, mecanismo es una. Mecanismo. No. De hecho, de todos tus... eso sí es un consejo para gente que escriba. Todos tus últimos objetivos, como el más específico, el último tiene que sí buscar un mecanismo de algo. Si no, eso no tiene ningún valor de nada. Sí, buscamos mecanismos moleculares, celulares. Me gustó porque ni lo pensaste, fue como así, a fuego está grabado. Eso sí, eso. Y hay mucha gente que no cae en eso, porque bueno, no lo pensás, decís, bueno, sí, no, es mecanismo. Va por ese lado. Sí. Es como tener que decir pelotas si jugás al fútbol, no podés. Sí, totalmente. Sí, después hay otras, qué sé yo, pero me parece que es esa, o sea, es lo primero que se te viene y sí, es eso, mecanismo. Me encantó. Bueno, ¿cómo definirías al sujeto que hace la ciencia a la que vos te dedicas? No, me da risa porque yo estoy grabando el audio nomás porque es podcast. Pero me gusta ver las reacciones de las preguntas, diciendo ¿por qué me preguntan estas cosas? A ver, sinceramente creo que se ha profesionalizado tanto que hoy en día es un trabajo más. Bien. No creo que no hay yo no lo asocio a un paradigma, un prototipo, digamos, de becario. No, es un laburo más. Está bien. Laburo más. No, para mí no hay un... Sí, no hay un prototipo de persona, ya no tiene nada que ver ni con la motivación, no, curiosidad ni nada de eso. Hoy en nuestras áreas ya equipos súper formados, donde la opinión del becario prácticamente te importa en el sentido de esto de armar el proyecto, ¿no? Porque por ahí, qué sé yo, entra un biólogo y tenía la intención de, estudiar por qué aletean los colibríes y nada, consiguió laburo en un laboratorio que trabaja con la genética de pacientes que tienen una enfermedad que se llama, que es impronunciable y que hay 10 casos en el mundo nada más. Claro. Y bueno, empezar a laburar con eso porque bueno, tiene una beca, va a ser padre sin querer de acá a 5 meses y tiene que mantener ese chico. Y no, es eso, yo creo que sí, para mí es medio eso. Y después de 5 años le terminó gustando el laboratorio. O no se anima a buscar otra cosa, y bueno, como tener la postdoc de CONICET tampoco es tan difícil, quedó ahí, claro. Hizo buenas relaciones con el jefe, se lleva bastante bien, entonces le consiguieron un carrito en la universidad, y hace un poquito de investigación. Claro. Sí, entonces me parece que hay todo un perfil de eso que, qué sé yo, para mí es un laburo, no hay... por lo menos yo nunca he visto, creo, ese prototipo del loquito, algún loquito de estos, o ni del otro, ni del Fleming o del Pasteur, ese que están todo el tiempo como buscando cosas, claro. No, sí, tampoco. Sí. No. Buenísimo. Bueno, me quedan 3 preguntas, una es como media doble, si querés decirlo. ¿Cuáles considerás vos que son los aspectos negativos y positivos de la ciencia, ¿no? ¿Qué sería lo positivo o negativo de la ciencia a la que vos te dedicas? ¿Comparado con otras ciencias o comparado con...? Donde quieras tomarlo. Esas preguntas son ambiguas y abiertas a propósito para que vos tomes el lugar donde te sientas más cómodo. Me pasa que ahí tengo que decir así el tema de que están, digamos que cooptó todos los aspectos de la ciencia, o sea, se monopolizó absolutamente todo, ni siquiera es hegemónica, es la única cosa que hay. Ni siquiera va a decir, bueno, sí, es como el conocimiento hegemónico. ¿Sobre quién? ¿Quién es el no hegemónico? ¿Hay otro conocimiento? Por lo menos, bueno, estas sociedades industrializadas, urbanizadas, por eso a mí me gusta por ahí escaparme de vez en cuando a esos lugares donde
no hay tanta gente, digamos, no leen tanto, no son medio analfabetos, qué sé yo, porque estamos muy armaditos, toda esta gente vivimos en estos edificios, que consumimos Netflix, que nos volvemos locos si nos cortan la luz, que si no te bañas con agua caliente, no sé. Bueno, y ahora si no te vacunas, bueno, estamos como todo muy en eso, y la ciencia es una cosa más. Por eso vos me decís, aspectos negativos o positivos, y es como decía, aspectos negativos o positivos de mi vida. ¿Sobre qué? Claro, depende de qué momento me lo pregunté. Y no, y a su vez, o sea, es como, ni siquiera llamarle hegemónico, porque vuelvo al mismo, no tiene con quién competir. Perfecto. Es imposible como compararlo, es como algo que ha atravesado absolutamente todo. Me parece que en eso el capitalismo como modo de producción, y bueno, vuelvo a lo mismo, las sociedades modernas creo que son todas copias de eso, ¿no? Esa industrialización, la mercantilización y todo eso, y nos metamos en el tema neoliberal, todo eso es otra historia, pero la ciencia, yo no sé si se ha adaptado como algo, autónomo, digamos, como un elemento autónomo que ha ido como permeando esos sistemas de producción en términos marxistas, si se quiere, o se ha ido como adaptando a esas formas sociales y se ha sentido como cómoda, o al revés, o si de estos sistemas, ahí volviendo a ser marxista, si los sistemas o como base de estructuración para todas las sociedades han tomado a la ciencia como forma de legitimar muchas cosas, todas nuestras formas de vida básicamente, y en eso los científicos estamos metidos como seres ahí que nos usan para eso, sin saberlos, porque ni siquiera, viste, que hay como decir, bueno, sí, pero los científicos son valorados, pero no sé, son valorados por nuestra tía, claro, nuestra abuela. Pero no científicos que no son muy valorados. Bueno, entonces, digamos, uno podría decir, sí, los aspectos positivos, que ha avanzado, bueno, al tratar, se han curado muchas enfermedades, hoy en día las personas tienen una expectativa de vida mucho más larga, gracias a la ciencia se ha conseguido una vacuna impensable en otros momentos, claro, en 6 meses, y hemos conducido a una pandemia, qué sé yo. Otro podría decirte, bueno, los aspectos negativos es que luego de 200 años o 300, de acuerdo cuando quieras hacerla nacer a la ciencia, no puede ser que un virus de la Edad Media, la única forma de combatir lo que hayamos encontrado ha sido con cosas de la Edad Media como una cuarentena, o sea, ¿dónde están todos los científicos? Sí. Claro, de pronto la única cosa efectiva que había era la cuarentena, o sea, algo que se hacía en el Imperio Romano. ¿Y qué hacen los científicos? O sea, ¿dónde están? O sea, es como, ahí es donde voy, que es difícil analizarla en ese sentido porque no tenés punto de comparación, porque está permeado todo. Y ahí vuelvo al hecho de que es como la especie de religión del mundo moderno, la ciencia. Vos crees en eso, la vas a seguir, la vas a defender a muerte. Y hay poca gente que está como medio fuera, no sé si fuera, porque ni siquiera los antivacunas es que escapan de eso en ese sentido, porque tienen evidencia científica de que las vacunas no sirven o que matan o lo que sea. Pero por digo, si vos sabes como visión de todos, a favor o en contra, pero está... Pero exactamente, por eso ahí te digo que es muy difícil, y yo creo que a esta altura soy, digamos, la misma persona, el científico y el ser social inmerso en la sociedad, como que en eso soy la misma cosa. Entiendo que estoy dentro de ese sistema, que algunos lo usan para legitimar ciertas cosas, y que yo también activamente genero conocimiento que lo uso con cierto interés, ¿no? Siguiendo a Habermas, como dijiste. O sea, todo siempre hay un interés ahí detrás. Sí. Y bueno, ando en eso. O sea, como digo, hay cosas que no tengo posturas tan claras, y en esa por ahí un día me levanto y digo, no, ¿cómo puede ser la ciencia esta que dice que todo lo puede? Hace 2 años ya va a ser que no podemos salir de la casa. Loco. Y eso que he visto películas de ciencia ficción que van más rápido. Claro, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Hablando justamente de esta actualidad y de que está impregnado en todo,
¿qué científico o científica considerarías indispensable para la ciencia actual en la que te ocupas vos? Vos decís, bueno, las cabezas o laboratorio, grupo, no necesariamente tiene que ser uno. Vos decís, los que están en la vanguardia trabajando sobre mi disciplina son estas personas o esto. O quizás no hay nadie. A ver, en la gran disciplina, por ahí, digamos, en biología celular, por decirte, o en las biomédicas, en general, me parece que en Argentina, ¿vos decís Argentina o más nivel mundial? Mira, tomalo en el nivel que vos quieras. Yo cuando lo escribí la pregunta pensé a nivel mundial por la disciplina, como todos los formados, pero si vos considerás que hay un referente en Argentina o Latinoamérica, bienvenido sea, no hay ningún problema. Me parece que, a ver, tiene que ver con esta historia de que, digamos, la aclaración de hecho viene por esta cuestión de que yo la veo, o intento al menos verla a la ciencia, a la investigación científica como una cuestión práctica, una cuestión del día a día, y eso tiene que ver también el desarrollo de habilidades para trabajar en el contexto que te toca, ¿no? Entonces me parece como más fácil hablar de gente como más local o más regional, que ha tenido trascendencia mundial por ciertas cosas, porque lo otro es muy como idílico. O sea, yo te podría hablar, no sé, de Shizuo Akira, ponerle en Japón, es uno de los no Nobels que hay, porque bueno, también te podés decir, bueno, algunos de los Nobels, pero qué sé yo, no sé, pero bueno, tiene esa cuestión idílica, ¿no? Entonces yo estoy como siempre del lado de la resistencia, o sea, me paro de ese lado, no sé por qué, pero siempre me paro de ese. Entonces como que busco estos personajes que han hecho grandes aportes, pero por alguna razón no han llegado al Nobel con él. Sí. Pero en eso me parece más valioso, o por lo menos yo valoro, o decir, vos estás preguntando cuáles son los científicos más útiles, por lo menos la forma que yo lo tomo, más indispensables para el sistema científico nacional, podría decir. Yo lo tengo más que por personas, por lugares. Ah, mira, bonito. El lugar, por ejemplo, porque bueno, puede ser que el lugar se dedique justamente a traer y a generar los mejores en sus áreas, sí. Puede ser eso, o porque haya realmente un ámbito, viste, que como sus círculos viciosos, que cuando hay más plata traen más, y claro. Bueno, vos si tenés buenas ideas traes también a su vez a los mejores candidatos para becas, bueno, todo es un círculo a veces no, pero a veces. Y en eso la Fundación Leluar, el Instituto Leluar de Buenos Aires, es increíble lo que han hecho, lo que hacen. Vos podrás decir, bueno, tienen mucha financiación, bueno, hay que obtenerlo, y están igual en Argentina y cobran en pesos, igual claro. Que nosotros, y tienen los mismos problemas para los dólares y todo eso que todo el resto. O sea, hay algo ahí. O sea, esa gente es increíble. Vuelvo al sesgo de las publicaciones, porque bueno, es una de las formas que nos manejamos, pero también hablando que no tiene otra cabeza. Mira. Tiene otra cabeza. Después, bueno, Gabriel Rabinovich también del IBIME. Bueno, por eso lo conozco más, pero bueno, se formó acá en Córdoba y he hecho un carrerón. Bueno, son estas personas que vos por ahí decís, no, son el reflejo en realidad del sistema, que eso es otra por ahí cuestiones que me da bronca a mí cuando se usan excepciones para hablar de la regla. Sí. O sea, no. Gabriel Rabinovich es una excepción, digamos, no podés decir que eso es el abanderado del sistema científico argentino porque no estás representando, o sea, tenés uno, como decir, tenés 10.000 que son lo opuesto, claro. Somos lo opuesto. Bueno, Comblit también, pero bueno, andan en esos mismos, pero me parece como lugar, el de Leluar tiene es impresionante lo que hacen. Okay. Me parece que es útil en el contexto donde estamos. Okay, quedó clarísimo. Mira, las últimas dos preguntas, la última entre comillas seria y la otra no tanto. Bueno, dado que es un podcast de epistemología, ¿crees que la epistemología tiene o puede tener algún lugar en tu disciplina? No. Me gustaría que la tenga, por eso vuelvo a lo que te contaba al principio. Mi idea, tampoco es que mi idea, tampoco es mi bandera tratar de bajar la tierra, pero yo creo que en la forma que está planteada, con esa dureza, con esa terminología, no hay forma, no hay chance. Hay conceptos tan básicos como el Popper, que es difícil que entre, así imagínate el resto, no.
mucho menos en el sistema que estamos actualmente, que bueno, la mayoría hacer investigación, que eso también diferencia un poco lo que es hacer investigación de lo que es hacer ciencia, porque para mí son como cosas distintas. Pero bueno, hacer investigación es publicar papers para nosotros. Y ahí no entra ninguna epistemología. Es igual que hacer un auto en Ford. Como... Bueno, y la última pregunta, no sé si sabes el nombre del podcast, cuál es, se llama El Epistemólogo Ebrio. Entonces, sí. Está la idea de que el podcast se da mientras se toma una cerveza. Entonces la pregunta te la tengo que hacer. Si tuvieses que tomar una cerveza, ¿cuál tomarías y cómo la tomarías? ¿En qué circunstancias? ¿No? ¿Cómo te gustaría tomar esa cerveza? Eso seguro, quizás alguna belga. Bueno, la última vez que fui a Bélgica probé unas, pero igual parece que no sé si las zonas mejores esas, pero tengo son una IPA segura. Y en realidad, a ver, tampoco es que me guste, tampoco la tomaría solo, no es que algo que me guste, o sea, es más una cuestión social. No, si hay otras formas más divertidas, me parece que encima es pesada, qué sé yo. Quizás, no sé, me imagino viendo un partido de fútbol, cosa que tampoco me gusta tanto, pero los veo como cosas sociales que las disfruto en ese ámbito. En eso. Probablemente hablando de epistemología, pero eso no sería con la primera, quizás haría falta la segunda pinta, ya parece. Claro, exactamente. Sí, pero siempre en cuestiones más sociales, digamos, con varias personas y demás. Es más, me hiciste acordar que un seminario que di fue con cerveza. De hecho, un seminario que di afuera también, sí, fueron 2 lo que pasa. Esos son los seminarios que me gustan a mí. De hecho, no me acuerdo mucho lo que dije en uno de esos, pero es así. Pero a la gente le gustó, pidió más. Totalmente, quedamos maravillados por eso. Bueno, Amado, ya muchísimas gracias que te hayas tomado todo este tiempo para charlar conmigo en este espacio. Bueno, Amado, así que bueno, dale, un gusto entonces. Gracias, un gusto conocerte y gracias por todo este tiempo que te has tomado. Muy bien. No, gracias a vos. Dale. Seguimos en contacto entonces. Adiós. Chao. Muy bien, colegas de pintas y de cervezas, la Action, nuestra cerveza patagónica que ha acompañado toda la jornada, ya se nos ha acabado. Y las preguntas han concluido. Tenemos algunas dudas, tenemos algunas certezas, pero ya es hora de terminar por hoy. Este fue el show. Duke Bowell, danos el brillo del final. Salud y buenas ciencias.